¿Qué tal, amigos y amigas? Lucio Torres, periodista de investigación, periodista de análisis, que no es lo mismo. Estamos aquí en el Centro Histórico de Cartagena de Indias, voxpopuli.digital, y está con nosotros uno de los hombres que ha sido candidato a magistrado de la Corte Constitucional y ahora es candidato al Consejo de Cartagena de Indias, Nixon Torres Cárcamo. Doctor Nixon, bienvenido a Vox Populi. Gracias, Lucio, por este segmento publicitario y de contenido, que no es lo mismo como dices tú. Bueno, 3 propuestas que usted tiene para el Consejo de Cartagena de Indias, y por favor, allá mirando a Camilo. Lo primero que hay que denotar es que el concejal es un sujeto político dentro de una corporación de coadministración que no tiene en sí misma la potestad de establecer ordenación del gasto. A partir de allí es muy difícil plantear como individuo, como sujeto dentro de la colectividad que es esa corporación, de que uno puede determinar dónde se pueden hacer inversiones o cómo se puede desarrollar la política pública. Otra cosa distinta es que dentro de la capacidad deliberativa del concejal, sí tiene asignadas unas funciones, que es el debate de las propuestas que a bien tenga presentar en materia del desarrollo de la política pública de inversión. Por eso un plan distrital de desarrollo que debe ser discutido en los primeros meses, una vez se posesiona el nuevo alcalde o la nueva alcaldesa de la ciudad. Y a partir de allí entonces que podemos plantear en qué se centran los debates de este consejo o de este concejal, en la medida en que ustedes me den el apoyo, como aspiramos que me lo den. Y esas propuestas, la primera de ellas, tiene que ver con el campo deliberativo. El campo deliberativo de volver al Consejo Distrital de Cartagena un espacio de discusión política de frente a la ciudad, que aborde los temas centrales de la ciudad. ¿Cuáles temas? Para no quedar en la fraseología de esa barata que estamos acostumbrados. Temas como cómo podemos replantear el modelo educativo, cómo podemos, en conexidad con el Plan Nacional de Desarrollo, en este primer punto de la deliberación, cómo debe ser el compromiso del nuevo alcalde o alcaldesa frente a cómo se conexa con el Plan Nacional de Desarrollo ya aprobado del gobierno colombiano en materia de atacar la pobreza multidimensional que tenemos en la ciudad. Es ahí uno de los grandes componentes, el campo deliberativo. Llevar las discusiones del Consejo a que abra sus puertas en los territorios insulares, que son territorios olvidados, que solamente los miramos como si fueran parte del turismo, pero a los seres humanos que habitan allí, que son la materia prima, el fundamento de existencia de esos territorios, los tenemos olvidados. No hay salud, no hay grandes planteles educativos. Mire lo que pasó hace 2 días, lastimosamente, en Arroyo Grande, un corregimiento a las afueras por la vía del mar de la ciudad de Cartagena, por falta de prevención en el riesgo, una antena que fácilmente han podido retirarla a monazo limpio antes de que asesinaran por la mediocridad y la negligencia estatal del territorio a una niña inmisericordiamente. El segundo aspecto de nuestras propuestas tiene que ver con establecer un mejoramiento de las condiciones laborales a través de la exigencia del uso del suelo por parte de los establecimientos de comercio, que están sincronizados en las distintas formas como se prestan o se producen los bienes y servicios en la ciudad de Cartagena. Por ejemplo, nosotros tenemos que establecer a través del Código Nacional de Policía, con competencia del ente territorial, el derecho a la silla de todas y todos los trabajadores que hoy están en los establecimientos de comercio y que ninguno tiene una silla, y eso tiene un impacto que finalmente afecta al sistema de salud, porque eso deteriora la capacidad productiva, deteriora el sistema óseo, produce descenso en la matriz en las mujeres, produce varices, etc. O sea, uno de los aspectos. Dentro de este mismo punto, en la discusión de la prestación de los bienes y servicios de la ciudad, hacer un replanteamiento que seguramente será el nuevo consejo el que discuta la propuesta de reestructuración administrativa que debe estar de cara a la ciudad, no de espalda a la ciudad. Por ejemplo, plantear que el ente territorial, no sabemos cómo, pero tiene que buscarse la forma, porque para eso el alcalde tiene esa responsabilidad de presupuestar la existencia de órganos de extensión de la administración pública para atender a la población de los corregimientos, estimado Lucio,
y de la parte insular y de los mismos barrios colaterales y periféricos de la ciudad de Cartagena. Es decir, llevar el ente territorial en su parte administrativa a que la ciudad sienta que tiene una administración pública de frente a él que le resuelve o le atiende sus problemas y no de espaldas como sucede ahora mismo. Como tercer elemento o tercera propuesta dentro de lo que estamos llamados a realizar como concejal de la ciudad en ese gran consejo de la ciudad, es aterrizar en que debe haber una reformulación de los proyectos de inversión a partir del mundo contractual del Estado. Y eso significa que tiene que haber un replanteamiento de los contratos de concesión que existen hoy en la ciudad, donde, por ejemplo, no se justifica que la sociedad portuaria le retribuya al ente territorial no menos de $40.000 anuales hasta el año 2030 con base en el contrato que firmó la famosa INCO en su momento, en el año 2010, donde la ciudad no recibe nada y al contrario, el ente privado, los privados que están allí, a expensas del sacrificio de la ciudad, se están enriqueciendo de forma exponencial. No significa que estemos en desacuerdo en la inversión privada, no. La inversión privada en los grandes negocios que tienen que ver con la dignidad de los seres humanos, con el proyecto productivo, con el proyecto social de la ciudad, tiene que estar acorde con el tipo de ciudad que hoy tenemos, con altos índices de pobreza, donde la misma Corte Constitucional, en la famosa sentencia aquella del Fondo Pro Cartagena 500 años, la Corte dice que en pandemia más o menos a diciembre del 2021 a diciembre del 2020 hubo un incremento en más de 140.000 nuevos pobres en la ciudad, que pasamos de 340.000 a 480, 500.000 pobres en ese momento. Ahora imagínense cuál será realmente el nivel de pobreza de los cartageneros y cartageneras hoy. Entonces hay que replantear todos esos modelos de negocio y todos esos modelos de negocio hay que replantearlos a partir de una discusión pública con la ciudad. La gente tiene que conocer cuáles son los contratistas, quiénes la conforman, cuáles son sus nombres, cuál es el aporte, cómo están configurados esos negocios. Y de hecho estamos planteando que eso sí no necesitamos el permiso ni la autorización del alcalde para hacerlo, plantear un proyecto de acuerdo en el cual se someta por mecanismo de participación ciudadana que los cartageneros y cartageneras, cualquier proyecto de alianza público-privada tiene que ser primero avalada por la ciudadanía. Si no es avalado, no es un negocio que pueda ser suscrito por el ente territorial. Entonces, más o menos a grandes rasgos, nuestra propuesta, que son otras más, se centran en propiciar un debate público de conocimiento. De hecho, estimado Lucio, el 1 de enero apenas nos posesionemos, o en el momento mismo que se dé la posesión, de acuerdo a los términos constitucionales, inmediatamente cualquier proyecto de acuerdo que llegue, yo mismo instauraré una página desde mi consejo, desde mi curul, donde la ciudadanía pueda apreciar qué se discute, qué se aprueba, qué no se aprueba, qué se presenta en el seno del consejo. ¿Para qué? Para que la fluya en mayor grado, que no está sucediendo hoy, no ha sucedido hasta hoy, la información pertinente de que la ciudadanía sepa qué es lo que está haciendo el Consejo de la Ciudad de Cartagena. Finalmente, doctor Nixon, ¿cómo vamos a hacer para votar por usted? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué número? ¿Qué partido? Por favor, un mensaje. Ustedes saben que hubo y eso hay que decir, eso hay que ser sincero. En mí no van a encontrar un borrego. En mí no van a encontrar un aficionado como el futbolista, como al fútbol. En mí van a encontrar un hombre de debate político. Y en la medida de las posibilidades, tratar de que mi comportamiento no raye en la deshonestidad, que mi comportamiento no raye en la violación de derechos humanos. Respetaré siempre al contrario. Cuando la fuerza de los argumentos de la fortaleza de la razón, cederé ante ella, porque no pienso que no podemos partir de que somos superiores a nadie. En el plano de la igualdad hay que respetar la opinión, hay que respetar la deliberación, y estoy dispuesto como sujeto político en el seno del Consejo a hacer ese cambio en las prácticas de política que tenemos en la ciudad. Y por esa razón, si ustedes consideran que yo debo ser su concejal, el partido es el Partido Esperanza Democrática, en el tarjetón número 3, en el tarjetón, candidato al Consejo. Pero además de eso, Lucio, hay que decirle a la ciudadanía, lastimosamente en una estrategia equivocada de los directores, de los que manejan los partidos que hacen parte de la alianza ya denominada Pacto Histórico, cometieron el error de dejar acéfalo más o menos el 70% de las aspiraciones democráticas en muchas ciudades, departamentos del país,
de candidaturas propias a gobernación, a la alcaldía, a los consejos y a la asamblea. Y aquí no fue la excepción. En el caso del departamento de Bolívar, nosotros no tenemos como pacto histórico una candidatura a la gobernación. Como pacto histórico no tenemos una lista al consejo, no tenemos una lista a asamblea. La tenemos es el Partido Esperanza Democrática, que tenemos y queremos que la gente sienta, los simpatizantes del pacto, los no simpatizantes, la ciudadanía en Cartagena, sienta que el cambio está reflejado en estas candidaturas que hoy tenemos en estas listas al Consejo, a la Junta Administradora Local de la localidad 2 de la Virgen y Turística, y a la Asamblea y a la Gobernación. A la Gobernación tenemos el candidato propio que se llama Luther Larios. A la Asamblea, entre todos los candidatos que son magníficos, estamos apoyando directamente a Román Torres. Y en el caso de la Junta Administradora Local número 2, estamos apoyando a la compañera Lery María Rodelo, que es la candidata que estamos apoyando en este equipo. Hay otros candidatos que también son buenos, pero esos son los candidatos que estamos apoyando. Y te doy las gracias por permitir esta entrevista de cara a la ciudad, para que la ciudad sepa a quién va a escoger, porque estoy seguro que lo más seguro es que yo seré concejal en representación del pueblo cartagenero, contribuyendo a una Cartagena con justicia, como valor, como principio y como derecho. Amigos y amigas, Lucio Torres, periodista de investigación, periodista de análisis. Agradecemos a Nixon Torres por esta participación en voxpopuli.digital.